Estamos de vuelta en la octava, agenda cargada y bueno, pues a nivel global el coronavirus sigue desatando algunas conversaciones, muchas paranoias, muchas incertidumbres. Y bueno, es un tema que merece ser analizado por Natalia Saltalamaquia justo aquí en su, ¿cómo diríamos? Registro semanal de la agenda internacional. A ver, Natalia, yo traigo varias dudas ahí. La primera y quizá más importante es si esta declaración que ha hecho el gobierno mexicano de vamos a mitigar, pero no hay manera de combatir el coronavirus, que es una fraseo interesante, que estoy yendo, digamos, a la luz de las experiencias en otros países, tiene sentido, tiene asidero. Lo único que puede hacer es mitigar. Lo tiene, es una posición muy realista. Yo creo que la Secretaría de Salud en México, que además tiene expertos epidemiólogos, hace lo que todos los epidemiólogos saben que es importante hacer: poner información veraz sobre la mesa, explicar cuáles son las medidas que se han tomado y las probabilidades de que el virus tarde o temprano va a llegar al territorio, y al mismo tiempo mantener la calma, mandar un mensaje de mantener la situación, digamos, sin generar histeria colectiva, sin malinformar a la población, porque muchas veces eso solo empeora las situaciones en lugar de mejorarlas. Desde ese punto de vista es importante justo dar información. La Organización Mundial de la Salud, como tú dices, hace 2 días ha llamado otra vez la atención del mundo diciendo es probable que esto se convierta en una pandemia. Y lo hace a partir de que pasaron 2 o 3 cosas el lunes pasado, que es que hay un brote de repente muy fuerte en Italia. Es un brote que causa muy rápidamente 374 casos de contagio. Irán el mismo día declara que tiene 139 casos y en Corea del Sur también se duplican los casos. Sin embargo... En Francia hay 2. En Francia hay 2. En México no hay ninguno. Y en México no hay ninguno. El día de ayer se reportó el primer caso en toda América Latina, que es en Brasil. Este caso además proviene precisamente de una persona que estuvo en Italia. Entonces, América Latina se había mantenido al margen, el continente no había presentado ningún caso, quizá en parte porque, aunque hay muchísimos aeropuertos en la región, ninguno tiene vuelos directos con China. En parte también porque en el cono sur pues hay verano y entonces el clima ayuda. Desde ese punto de vista habíamos estado manteniendo alertas por parte de la organización regional, que es la Organización Panamericana de la Salud. Se han tomado medidas de prevención. Se tiene mucho miedo por los países del Caribe. Son islas pequeñas que tienen mucho turismo. No han querido frenar, digamos, su principal actividad económica, que es el turismo, pero evidentemente tienen que estar mejor preparados para detección temprana, prevención y atención de pacientes, y se ha hecho mucho entrenamiento por parte de la OPS en los laboratorios del Caribe y en los médicos que estarían atendiendo esto. Es una pregunta que quizá tendría que hacérsela a un médico, pero has estado al pendiente y debes tener una que otra referencia. Yo he escuchado decir insistentemente que la epidemia de influenza que se vivió en México en la primera década del siglo es mucho más letal y mucho más peligrosa que esta del coronavirus. Que esa distinción es importante hacerla. Muy importante. Y en ese sentido, te pregunto, digamos, con la sobriedad que se requiere, con el cerebro en el refrigerador, ¿qué tan grave es realmente esta pandemia? Si la miras en números, porque me dices, pues hay 370 casos, ¿cuántas muertes? Tú dices, en China sí van 1.500 muertes, en un volumen de casos inmenso. Claro, vamos Entonces, a hablar ayúdame de a entender números. como matemáticamente qué tan grave es esto. Es que me parece tan importante hablar de números para ponerlo en su justa dimensión. Al día de hoy hay 81.200 casos en todo el mundo. Estos casos se reparten entre 43 países, pero el 96% están en China. La tasa de mortalidad en China, sobre todo en la zona de Wuhan, que es el brote, el epicentro del brote, alcanza el 2.5%. Es más alta porque justo ahí es el brote.
Sin embargo, en todo el resto del mundo no alcanza a ser ni el 1%. Ni uno de cada 100 enfermos han muerto. Y cuando comparamos con la H1N1, que tú llamabas a nuestra atención, pues en ese momento la tasa fue de 1.5%. Entonces, todavía a nivel mundial no estamos alcanzando una tasa de letalidad o mortalidad del coronavirus que se asemeje a la H1N1. Lo que sí es cierto es que hay que mantener alerta y prevención. ¿Por qué? Porque se contagia de manera muy fácil, porque además cuando se contagia genera síntomas muy leves o es asintomática y por lo tanto la gente no se da cuenta que es portadora del virus y también es difícil la detección. Entonces, lo que quiere hacer la Organización Mundial de la Salud, diciendo es posible que se convierta en pandemia, es nadie baje los brazos. Es importantísimo que todos los sistemas de salud del mundo estén preparados con los protocolos necesarios y con la infraestructura de atención médica necesaria para enfermedades respiratorias sin que esto genere una alerta que tampoco debe de generar. O sea, necesitas un sistema de salud que detecte a buen tiempo. Exacto. Y un buen sistema de atención para que esa infección, en caso de que se produzca, no llegue a la muerte. Exacto, y además se ha probado que la tasa de recuperación es muy alta. La vacuna, siguen insistiendo que van a tardar mucho en encontrarla, cosa que con la H1N1 no pasó. O sea, muy rápido lograron encontrar la vacuna. En este caso, en efecto, parte del problema de la pandemia es que no hay cura pronta. Sí, se está hablando de periodo como de 1 año para que los laboratorios puedan terminar de trabajando con el genoma del coronavirus, tener una vacuna, y ya hay muchos laboratorios privados que están trabajando. De hecho, una de las consecuencias económicas de esto es que las acciones de la industria que está trabajando en este tipo de desarrollos han subido de manera importante porque en efecto va a haber mucha demanda, ¿no?, de del antivirus cuando exista. Pero además existen pues ya filántropos que están donando dinero para eso. Destacadamente la Fundación Gates ha donado dinero para que haya un desarrollo más rápido de la vacuna y bueno, en efecto en algún punto va a llegar y esto se va a convertir en una influenza que va a ser posible curar, pero sobre todo evitar su propagación. Ahora, en lo que esto ocurre, pues palabras como pandemia, muerte, infección a nivel global, pues generan miedo. Y sí hay que decirlo claramente, no soy yo, es Hobbes quien lo decía, los seres humanos nos volvemos horribles cuando nos da miedo. Realmente el miedo es el peor motor. Nos vuelve, digamos, egoístas, centrados en uno mismo, digamos, enojados con cualquier otra edad, dispuestos a cerrar la casa, la frontera, todo. Y esto también son pulsiones que estamos viendo. Entonces yo te rogaría que revisáramos un poco pues la pandemia de miedo, que es una cosa bien distinta, originada del coronavirus. Y es el uso político que se le da, ¿no?, a la pandemia. Tienes toda la razón. Hemos visto que hay un uso de líderes que son demagogos y que generalmente se encuentran en el espectro político de la extrema derecha y que utilizan el tema de la salud pública para asustar a la población y vincular la diseminación del coronavirus con, por ejemplo, los flujos de migrantes. Entonces tienes a Matteo Salvini, líder de la extrema derecha en Italia, líder de la Lega, que ya ha dicho públicamente que lo que sucede en Italia es culpa del gobierno por aceptar la migración y sobre todo la presencia de migrantes africanos en números grandes en Italia. Cuando en África, además, hay que decirlo, han habido 2 casos en todo el continente africano, uno en Egipto y uno en Argelia. Y esto te da idea de la falsedad absoluta y de la desinformación alevosa con la cual se actúa. Marine Le Pen ha dicho que la propagación dentro de Europa tiene que ver con que, claro, la movilidad de gente que se permite en el área Schengen de Europa es lo que facilita que haya una propagación. Y entonces hay llamados a cerrar las fronteras y a utilizar a los migrantes como chivos expiatorios de este tipo de cosas, con siempre una agenda que es realmente, pues como tú dices, de la parte pues quizá más oscura que podríamos tener los seres humanos. Ahora, el odio a lo chino, a la población china, también pues tiene una larga historia, ¿no? La tiene en Estados Unidos, ¿no? La tiene en México, ¿no? El resto del mundo. Y esto vuelve a revivir, no sé, recuerdo propaganda
haber visto propaganda que la historia recogió bien sobre los chinos traen el tarcoma, los chinos van a degenerar la especie, y ahora de repente el coronavirus pues hace que esas pulsiones de los abuelos y los bisabuelos anden otra vez en la conversación. Exacto, resucita la idea, digamos, de xenofobia en general, pero ahora también contra las personas o chinas o de rasgos asiáticos, porque lo que hemos visto, por desgracia, en distintos noticieros del mundo es que hay ataques, situaciones de violencia, de discriminación en las calles del mundo en contra de cualquier persona que tenga rasgos asiáticos a partir de esto. Pero en particular con China también hay un uso político oportunista por parte de algunos países para alentar la idea de que China es una amenaza. Como China ha crecido mucho, su poder ha ido en aumento y hay un ascenso que sí en efecto preocupa a sus vecinos y en particular preocupa a Estados Unidos, ahora se ha utilizado esto un poco para dañar la imagen de China. Hoy mismo el secretario de Estado Pompeo, en términos bastante agresivos, de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos dijo en términos bastante agresivos que China no es confiable, que la información que dan no es fidedigna. Y esto cuando hoy mismo la Organización Mundial de la Salud salió a decir que las medidas que se habían tomado en China, que tú y yo compartimos son hace ejemplares. Unas semanas, pues que por lo menos eran veloces, energéticas y que tenían además una contundencia que era difícil ver en cualquier otro país y que por eso es que en China, y esta es una buena noticia que compartirle a la gente, en China ya se estabilizó el crecimiento de la enfermedad y empieza a bajar en un momento. Encontró su pico. Exacto, y empieza, digamos, a bajar antes de lo que se esperaba. Y en parte eso tiene que ver con las medidas que se tomaron. Pueden ser discutibles en muchos sentidos, pero desde este punto de vista son eficaces. Y sin embargo, yo percibo, y esto es una apreciación anecdótica, pero que muchos periódicos de Estados Unidos, por ejemplo, publican todos estos días sucesivamente noticias anti-China. Críticas constantes del manejo, ¿no? de interno de este tema y digamos, creo que tampoco no se condice con lo que las autoridades técnicas de salud están diciendo. Ahora, ciertamente las fronteras alrededor de ese inmenso país están cerradas. O sea, Rusia cierra fronteras, la India, Nepal concretamente cierra fronteras, Japón está aterrado con lo que puede implicar, ahí no hay cierre de fronteras, pero sí y los Japón cruces marítimos. Va a tener además la disyuntiva de saber si los Juegos Olímpicos se realizan o no se realizan. Ahora, esto es cercar a uno de los dos pulmones, o un pulmón muy importante de la economía global. Claro. Y con esto quiero cerrar contigo. Sí. Es decir, hoy nos amanecimos pues, con no muy buenas noticias sobre la salud de la economía mexicana. Y bueno, uno de los motivos apunta a que viene un ciclo pues, muy complicado, producto del coronavirus y de la contracción del volumen, digamos, de negocios, de crecimiento que podía estar aportando China. ¿Tú ahí sí te preocuparías? Digamos, me decías, no me preocupo en el lado de la salud, porque no hay que exagerar, pero sí te preocuparías en el lado de la economía. Sin duda, este trimestre cerró con crecimiento cero para China. La previsión es que a lo mejor esto le cueste un 1% de su PIB. Pero hay que entender por qué el fenómeno es global. China es no solo la segunda economía del mundo, sino que aporta el 17% del PIB global. Pero además, el año pasado el Fondo Monetario Internacional dijo que casi el 40% de la expansión económica global tuvo origen gracias a China. ¿Y esto por qué es así? Porque los chinos exportan una serie de productos intermedios o de insumos para las cadenas globales de valor del resto del mundo, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, México, somos los grandes importadores también, América Latina. Cierras esas cadenas y... En la medida en la cual la maquinaria china se detiene porque las fábricas tienen que parar, los trabajadores no se pueden mover, hay cuarentenas, etcétera, ¿qué pasa? Que la cadena de suministro global también se frena y entonces tienes un efecto generalizado. Tanto así que de alguien que yo no esperaba, que es el ministro de Finanzas francés, dijo hasta, creo que fue anteayer, deberíamos repensar si es sensato que el 90% de la cadena de suministro en la industria automovilística del mundo o farmacéutica o aeronáutica dependa de China, porque lo que estamos viendo en este momento es que el efecto
puede ser devastador. Y entonces se está llamando a regresar a tener fábricas nacionales, locales, etcétera. O sea, va a haber otra vez una andanada por un poco desarticular esta interconexión global que llamamos justamente globalización económica. Natalia Saltalamaquia, todas estas reflexiones solo a propósito del coronavirus, también colocadas a como tranquiliza oír tu sensatez y sobre todo la información precisa. Nos vemos aquí, nos escuchamos la semana que entra, que vamos a tener un día clave, ¿no? Claro, es super martes, la próxima semana vamos a tener 13 estados en donde va a haber elecciones primarias, vamos a ver cómo se distribuyen esos delegados. Es un día que puede ser determinante para entender quién puede ser el candidato a la presidencia del Partido Demócrata. O sea, si Bernie Sanders le va bien en el supermartes, ¿puede ser un supercandidato? Puede ser un supercandidato y vamos a ver si no lo quieren detener por otras vías. Muy bien, pues aquí nos vemos el miércoles para hablar de Estados Unidos y las elecciones internas. Vamos a corte. Regresando, el reportero Gerardo Sánchez, tenemos una discusión sobre algunas entidades que no han reformado sus leyes en materia penal relacionadas con los crímenes por homofobia. Es el tema con el que cerramos la recta el día de hoy. No se nos vaya. Seguimos adelante.